Hola, qué gusto y honor es continuar estudiando contigo esta interesante serie, La mujer cristiana, sus virtudes. Gracias por acompañarme en esta nueva lección. Hoy exploraremos el hermoso valor de la compasión en la vida de la mujer cristiana. Así que preparémonos con Biblia en mano y tomemos nota de este tema tan edificante. Compasión es una palabra muy bonita. De acuerdo con la lengua española, significa sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien. Implica el podernos identificar con los demás y sus necesidades, debido a que en algún momento de nuestras vidas, nosotras hemos necesitado también de la compasión de alguien más, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdo una ocasión en que, trabajando en una librería en Panamá, mientras un cliente me distraía, otro cliente tomó mi cartera y se la llevó con todos mis documentos y pertenencias. Para cuando me di cuenta, no pude evitar llorar y recuerdo que un cliente llegó en ese momento y me preguntó qué me había ocurrido. Y al momento de contarle, él me dio $50 y me dijo que él comprendía cómo me sentía y quería ayudarme en ese momento porque, así como me ocurrió a mí, podría ocurrirle a él o a un ser cercano, y que le gustaría que de igual manera alguien nos ayudara en este tipo de situaciones. Antes de profundizar en el texto, como en las lecciones anteriores, te invito a que reflexiones brevemente en las siguientes preguntas. Si alguna vez experimentaste algo similar a la anécdota que compartí contigo, ¿cómo te hizo sentir ese acto de bondad? ¿Cuál crees que es el mayor desafío para demostrar compasión en nuestra vida diaria? Muy bien, una vez has meditado en estas preguntas, es hora de continuar con nuestra lección. Cuando vemos nuestro texto en estudio para esta lección, Proverbios capítulo 31, versículo 20, leemos que dice que la mujer virtuosa alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Ciertamente podemos ver compasión a lo largo de las palabras escritas por el inspirado escritor. Es interesante cómo en versiones de la Biblia en español, tales como la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas, las palabras alargar y extender se intercambian, pero no es así en el hebreo original. La primera de estas palabras conlleva la idea de un acto intencional y deliberado, de alcanzar a alguien con ayuda. No se trata de algo accidental ni pasivo, sino un gesto consciente de dar apoyo. Podemos ver que no extiende su mano para pedir, por el contrario, lo hace para dar. Por su parte, la segunda palabra conlleva por significado enviar, soltar, ofrecer. En nuestro texto, implica que la mujer virtuosa no solo está dispuesta a ayudar, sino que lo hace activamente, ofreciendo su ayuda sin reservas. Podemos ver cómo Dios, a través del escritor, al usar ambos verbos, enfatiza que la compasión es más que un sentimiento, es acción. La mujer virtuosa actúa con diligencia y generosidad para suplir las necesidades de otro. ¿Por qué Dios espera que seamos compasivas? La respuesta es más simple de lo que podamos divagar. El apóstol Pablo dice lo siguiente sobre Dios a los cristianos en Corinto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Al considerar Proverbios capítulo 31, versículo 20, con lo que acabamos de leer, podemos identificar varios puntos para nuestro estudio, siendo el primero de ellos compasión a la luz de las Escrituras.
El profeta Jeremías escribió lo siguiente en un momento de profundo dolor y sufrimiento. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Recordemos que Jerusalén había sido destruida, su pueblo llevado al exilio, y la nación estaba en ruinas. Este hombre, a quien también se le conoce como el profeta llorón, expresa su tristeza, al mismo tiempo que su confianza en Dios en el pasaje anterior. En momentos en que pensamos que ya no podemos más, es necesario que recordemos que podemos encontrar consuelo en el carácter inmutable de Dios. Dios no deja de ser fiel, incluso si nosotros decidimos no serle fiel a Él. Podemos confiar plenamente en Él. Su Hijo amado nos invita a ser misericordiosos como el Padre cuando dijo lo siguiente desde un monte. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando habló sobre su próxima venida, trató con dos tipos de personas y las acciones de estas. Estas acciones involucran misericordia y compasión para con él. Al primer grupo de personas dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Este grupo de personas es identificado en el texto como los justos y preguntaron al Señor, ¿cuándo hicieron todo esto por él? Él les respondió, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al otro grupo de personas dijo casi lo mismo que a estos, pero agregó una pequeña palabra de 2 letras que altera totalmente el significado de la oración en que se usa. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amadas, en ese breve texto encontramos la palabra no 6 veces, y si contáramos la palabra tampoco serían 7. Mientras que el primer grupo se gozará en estar en el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo, el segundo grupo será echado al fuego eterno preparado para el diablo y los suyos. Es mi oración y deseo, amadas, que ninguno de nosotros sea parte de ese grupo que no mostró compasión para el Señor y los suyos. Las Escrituras son muy claras con respecto a la compasión, como hemos visto, pero quiero que veamos un par de pasajes más, siendo el primero de ellos Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amadas, muchos malinterpretan este pasaje pensando en dar para que me den y no ven la importancia real de las palabras de nuestro Señor. Se trata de que el cristiano debe ser generoso y compasivo. Se trata de tener un corazón desprendido, reflejando el amor de Dios. Una vez más, podemos ver que no solo para la mujer cristiana, ¿verdad? Esto no es solo para la mujer cristiana, sino para todo cristiano en general. La compasión no es solo un sentimiento, sino una acción constante que cambia la vida de nosotras y de todos los que nos rodean, así como da gloria a Dios a través de nuestras buenas obras. Mateo capítulo 5, versículo 16.
El último pasaje que quiero que veamos en esta sección de nuestra lección es Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Deseo expandir lo dicho por el apóstol y su impacto para nosotras. En particular, seamos benignas unas con otras como Dios ha sido benigno con nosotras. La palabra griega traducida como benignos denota una bondad práctica, un trato amable y considerado hacia los demás que busca el beneficio de estos por encima del propio. Dios fue benigno con nosotras y toda la humanidad al entregar su Hijo para ofrecernos la oportunidad de ser salvos. Seamos misericordiosas como Dios ha sido misericordioso con nosotras. ¿No te parece interesante que el inspirado escritor no dice que seamos misericordiosas unas con otras? ¡Oh, cuán maravillosa es la palabra de Dios! Sería muy simple ser misericordiosa solamente con aquellos con quienes me asocio seguido, ¿cierto? El llamado a ser misericordioso resalta la importancia de empatizar con las debilidades ajenas, reconociendo también nuestras propias debilidades. Esto nos lleva de vuelta a nuestro texto de estudio, y es que nos hemos saltado brevemente a aquellos a quienes tenemos que alargar y extender nuestros brazos. Y leemos que estos son descritos como el pobre, el menesteroso. La palabra hebrea traducida como pobre se usa para referirse a aquellos que están en una condición de opresión, aflicción o sufrimiento, no solo desde el punto de vista material, sino también una condición de humillación y necesidad emocional o espiritual. La palabra hebrea traducida como menesteroso, que significa necesitado en la Biblia de las Américas, enfatiza una necesidad extrema, una persona indigente que carece de lo básico para vivir, describiendo así a quienes dependen completamente de la ayuda de otros para sobrevivir. Amadas, no solo se trata de sentir lástima por quienes viven bajo esas condiciones, sino de tomar acción. Pablo a los cristianos en Galacia dijo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Algo que me parece muy interesante de este pasaje es que muchas de nosotras, siendo cristianas, a veces pensamos que debemos ayudar constantemente a quienes no son cristianos para tocar su corazón y que decida aceptar a Jesús por el bien que ha recibido. Sin embargo, el pasaje concluye diciendo mayormente a los de la familia de la fe. Deseo preguntarte, ¿acaso no hay hermanos y hermanas en Cristo que son pobres o están en necesidad? Sabemos que la respuesta es sí, y en base a este principio y mandato bíblico, debemos comprender que en una situación en que mi hermano en Cristo está en la misma necesidad que mi vecino, amigo o conocido, debo velar primero por mi hermano en Cristo. Aprovechando que estamos hablando sobre la familia de la fe, quiero que veamos brevemente cómo Santiago, el medio hermano de nuestro Señor en la sangre, reprendió a las 12 tribus, es decir, a los cristianos en dispersión por medio de su carta, cuando hizo saber sobre cómo estos practicaban la acepción de personas. Y dice así: y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16. Amadas, qué triste es
cuando un hermano o una hermana está en necesidad y se lo hace saber a la congregación y estos simplemente dicen, lo siento mucho, estaremos orando, Dios proveerá. No dudo que Dios proveerá. Las Escrituras afirman que Él no desampara a los suyos. Sin embargo, es importante que recordemos que el medio que usa para ayudar a los demás es a través de la iglesia. Y no se trata de un edificio hecho por manos humanas, sino por los seres que la componen. La próxima vez que veas un hermano o hermana en necesidad y te pida ayuda y tienes la oportunidad de ayudarle, no te conformes con solo decir, id en paz, calentaos y saciaos. O si podemos decirlo así, su versión moderna, Dios te bendiga. Es hora de que la compasión sea puesta en práctica. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? Incluso personas que no son religiosas han oído al menos el término y logran identificar que se trata de alguien que hizo bien a un desconocido. Ese hombre mostró amor y compasión para un total desconocido. Una hermana a quien aprecio mucho escribió para unas conferencias lo siguiente. Amar al prójimo incluye estar al servicio de los demás. Podemos animar a los solitarios, atender las necesidades de los enfermos y los que sufren, y ofrecer benevolencia a los necesitados. Estas son las acciones del buen samaritano. El judío había sido robado, golpeado y abandonado solo para morir, a diferencia del sacerdote y del levita, ambos con una formación religiosa profesional. El samaritano, ni siquiera judío, tuvo compasión del hombre e hizo lo que pudo para curarle las heridas en el acto. Sin embargo, no se detuvo ahí. Lo llevó a una posada y lo cuidó durante la noche. Al día siguiente, antes de continuar su viaje, el samaritano hizo provisión y pagó para que el hombre permaneciera en la posada hasta que se curara. Esta parábola fue dicha a un hombre que, queriendo justificarse, le preguntó a nuestro Señor, ¿y quién es mi prójimo? Fue ese mismo hombre quien, tras escuchar la parábola, no se atrevió a decir que fue un samaritano quien hizo bien, sino el que usó de misericordia. En otras palabras, el que mostró compasión, la compasión mostrada por el buen samaritano, no fue algo ligero o algo que le sobrara. Los de habla inglesa tienen una frase que dice, go to the extra mile, y si bien literalmente significa ir una milla extra, esta frase conlleva la idea de hacer un esfuerzo adicional. El esfuerzo de este hombre no fue solamente adicional, sino que fue mucho más allá de lo que probablemente cualquier otro ser humano hubiese hecho para ayudar a un semejante. Es interesante cómo nuestro Señor, anteriormente, desde el monte, había enseñado sobre ese principio de la milla adicional cuando explicaba a los judíos acerca del concepto de ojo por ojo, diente por diente. Él dijo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Como podemos ver, nuestro Señor no dijo, ve 1 milla más, sino que la duplicó. En cuanto a la compasión y lo visto sobre el buen samaritano, este hombre no se limitó a dar un poquito más, sino que su compasión es mostrada en constante crecimiento. Esto es lo que se espera de todo cristiano, y esto nos incluye a nosotras, como mujeres virtuosas que se identifican con el texto que estamos estudiando a lo largo de esta serie de estudios. ¿Cómo podemos poner en práctica la compasión en nuestro diario vivir? Permíteme compartir contigo varias formas en que podemos hacerlo con nuestras familias, congregaciones y comunidades. Cuando se trata de nuestras familias, quizás no se trata de las personas pobres de las que hemos estudiado, pero ciertamente tendrán necesidades y podemos practicar la compasión al escuchar con empatía, prestando atención con paciencia a las preocupaciones emocionales y espirituales de nuestra familia. Recuerda, no todo es material en esta vida.
Es muy probable que hayas estudiado o escuchado anteriormente sobre dos hermanas que son mencionadas en la Biblia. Sus nombres, María y Marta. Nuestro Señor las visitó y mientras una de las hermanas estaba sumamente dedicada a las labores del hogar, la otra dedicó prestar atención a nuestro Señor. Cuando esta hermana le hizo el reclamo a nuestro Señor, Él le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si eres como yo, quizás te identifiques mucho con Marta. Soy de las que desean tener la casa impecable todo momento. Sin embargo, necesito aprender a apartar tiempo para escuchar a mi Señor, escogiendo así la buena parte. Solo puedo lograrlo estudiando su palabra y aprendiendo lo que Él tiene que decirme. Cuando escuchamos con empatía a nuestra familia, le demostramos que nos importa, que podemos tomar acciones concretas para fortalecer nuestras relaciones. Si eres esposa de un predicador o te estás preparando para hacerlo, créeme, Él necesitará que lo escuches con empatía en más de una ocasión o en más ocasiones de lo que te imaginas. Mientras nuestros hijos son pequeños, tenemos la oportunidad de instruirlos en su camino. Por eso es necesario que saquemos tiempo para escucharlos, porque en un abrir y cerrar de ojos dejarán de ser niños y quizás, sin darnos cuenta, ya habrán dejado el nido. Doy gracias infinitas a Dios porque, aunque mi hijo ya no es un pequeñín, sino todo un hombre hecho y derecho, aún saca tiempo para hablar conmigo y con gusto lo escucho con empatía cada vez que tenemos la oportunidad de conversar. Hablemos ahora brevemente sobre la práctica de la compasión dentro de nuestras congregaciones. Si bien ya hemos hablado anteriormente sobre las necesidades materiales que pueden surgir dentro de la familia de la fe, recordemos que parte del significado de la palabra compasión implica identificarse con el sufrimiento ajeno. Ninguno de nuestros hermanos ni hermanas ha sido infalible en su vida. Al igual que nosotras, han pecado en algún momento y al reconocer sus faltas, las confesaron a Dios y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Ser cristianos no significa que dejemos de ser humanas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que en algún momento volvamos a equivocarnos y pequemos. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestras faltas con un corazón arrepentido. Si en algo Satanás es bueno en imitar a Dios es que no hace acepción de personas. Él busca tentar a todas por igual para hacernos caer. Sin embargo, las Escrituras también afirman que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Es decir, que no hay tentación que no sea común, lo que implica que no hay tentación que alguien más no haya experimentado también. Puede que tú no hayas enfrentado la misma tentación que yo, pero alguien más sí la ha enfrentado y la ha vencido con la salida que Dios ha provisto. Y por lo tanto, si otra persona pudo hacerlo tú y yo también podemos hacerlo. Se ha popularizado mucho una frase que dice algo así: la iglesia no es un museo de personas perfectas, sino un hospital para quienes necesitan ayuda. Y aunque no es una cita bíblica, encierra una gran verdad. Es en la iglesia donde encontramos el apoyo que necesitamos para nuestro andar diario como cristianas. El escritor a los Hebreos dijo: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sabes? Dios conoce muy bien su creación y lo cierto es que, en general,
Las mujeres tendemos a ser más compasivas que los varones. A ellos les cuesta más expresar sus emociones, mientras que a nosotras suele ser más abierto en ese aspecto. He visto en muchas ocasiones que cuando un hermano o hermana pasa al frente durante la invitación para pedir oraciones, son muchas las hermanas que los hermanos quienes se acercan y se levantan para consolar y acompañarlos. Ciertamente, tenemos el compromiso de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esta es una manera hermosa en la que podemos poner en práctica la compasión que caracteriza a la mujer cristiana. Finalmente, hablemos sobre cómo poner la compasión en práctica en nuestras comunidades. Esta quizás es la forma más fácil de identificar la compasión. Todas conocemos a algún vecino o amigo que está pasando por muchas necesidades. Seamos como Tabita, también conocida como Dorcas, quien abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La benevolencia es una de las obras de la iglesia y podemos hacer saber a nuestras congregaciones sobre esas personas que conocemos que tienen necesidad. También podemos visitar hospitales, asilos de ancianos u orfanatos para dar palabras de aliento y una mano amiga a quienes están allí. Y por las calles de nuestro barrio, tocar puertas y hacerles saber a nuestros vecinos que nos gustaría orar por cualquier petición que tengan en ese momento, siendo así las luces que el Señor espera que seamos. Y todo esto lo podemos hacer con oídos atentos y lista en espera de escuchar palabras tales como «Me gustaría saber más» y poderles introducir a nuestro Señor y a su iglesia. La compasión es algo que no debería ser tan difícil de poner en práctica. Después de todo, es algo que toda mujer cristiana debería llevar a cabo, alargando y extendiendo sus manos para servir, no para ser servida. Recordemos el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo, y esa ocasión en la que lavó los pies de los apóstoles y les dijo: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis». Dios no solo mostró, sino que continúa mostrando su misericordia y compasión a toda la humanidad. Nosotras, como hijas suyas y siervas de su Hijo, debemos poner en práctica la compasión en cada oportunidad que se nos presente. La enseñanza de Proverbios, capítulo 31, versículo 20, es un llamado a la acción. Una forma clara y sencilla de reflejar nuestra fe cristiana ante el mundo es a través de cómo tratamos a los más vulnerables, ya sea apoyando económicamente, ofreciendo consuelo o enseñando la palabra. Nuestras acciones deben reflejar siempre el amor de Cristo. De esta manera, culminamos la presente lección de nuestra serie La Mujer Cristiana, sus virtudes. Una vez más, te exhorto a acompañarnos en las otras lecciones sobre este tema y como en las ocasiones anteriores, en esta oportunidad te dejo la siguiente pregunta para tu reflexión. ¿Cómo puedes ser intencional con extender tus manos a otros? Dios te bendiga ricamente hoy y siempre. A Él sea toda la gloria.